Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en el video de esta semana. La semana pasada ya habíamos hablado algo acerca del lenguaje simbólico. Me parece importante retomar esta parte. De hecho, aquí voy a dejar el videito por si gustan darse una vueltecita y checarlo para que puedan acompañarnos en esta idea. El lenguaje simbólico, resumiendo en pocas palabras, es todas aquellas palabras, todas aquellas acciones, todas aquellas ideas, todo aquel lenguaje que de alguna manera está cargado de símbolos, está cargado de significados, está cargado de usos, hábitos, costumbres, necesidades, deseos, habilidades, destrezas que al final de cuentas nos dan un ser y nos dan un hacer. Esto está pensado desde y para una comunidad en específico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera cada que creamos un lenguaje simbólico, ese lenguaje simbólico va dirigido hacia alguien. Por lo tanto, en el momento de hacer un proceso creativo, debemos de tomar en cuenta este lenguaje simbólico. Porque de alguna manera son todos esos conceptos, todas esas ideas, esas cosmovisiones, idiosincrasias que están en la mente de las personas a las cuales queremos dirigir un mensaje. Es por eso tan necesario y es por eso tan valioso. Necesitamos entenderlo y entender que cada que llevamos un proceso comunicativo, que es lo que se hace en los medios interactivos, en los medios audiovisuales, al final de cuentas se realiza este proceso de comunicación. Por lo tanto, necesitamos tenerlo en cuenta. Y precisamente, hablando sobre medios interactivos, necesitamos entender la idea de que si es que estamos aquí, si es que estamos presentes en este momento, en este espacio, es porque de alguna manera todos coincidimos en la misma idea. Esta idea de medios interactivos no es otra más que, al menos para esta materia, vamos a considerarla como un punto intermedio, diría Aristóteles, el justo medio, entre dos grandes apartados. Por un lado, vamos a tener la idea de marketing, comunicación, publicidad, etcétera, que de alguna forma es toda esta estrategia y concepto que están presentes dentro de los medios interactivos. Sin embargo, por el otro lado, vamos a tener el arte, la ilustración, la fotografía, etcétera, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con los principios de la percepción visual. Esta idea me parece importante recalcarla porque de alguna manera es necesario entender que medios interactivos se encuentra justo a la mitad entre estas dos gigantescas cosas. Eso no quiere decir que no sepa para dónde irse, eso no quiere decir que no tenga un lugar en específico, me parece que no, sino todo lo contrario, tiene una dualidad y esa dualidad es la que necesitamos entender. Una dualidad conceptual, una dualidad de estrategia, de concepto formal, si la queremos llamar así, y una parte o una segunda parte que es la parte artística. Esa parte artística en donde entran precisamente los principios de una percepción visual. Necesitamos aprender a observar. Pero no nada más es observar y ver y ya lo que está allá presente y lo que está allá afuera. No, necesitamos aprender a leerlo, a apropiarlo, hacerlo nuestro en un proceso cognitivo que nosotros tengamos en nuestra mente y después volver a sacar eso que nosotros tenemos. Esa parte, creo yo, me parece importante recalcarla porque de alguna manera se necesita entender para poder resolverla de mejor forma. Esto quiere decir que, por una parte, el licenciado en medios interactivos o ustedes como futuros licenciados en medios interactivos, por un lado son comunicadores. Su trabajo es comunicar, llevar un mensaje del punto A al punto B, con todo lo que lleva, obviamente, o conlleva este proceso comunicativo, un mensaje a través de un medio, a través de un tipo de lenguaje, a través de una codificación con ruidos, etcétera. Toda esta parte tiene toda su complejidad propia, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, es un artista. Tiene su propio lenguaje. El arte tiene su propio lenguaje, a diferencia de estas cuestiones formales, llamémosle científicas.
Hay una diferencia gigantesca. Es complicado de explicar, inclusive cuando se lo tenemos que explicar a otras personas nos provoca cierta complejidad hacerlo. Entonces, es ahí en donde esta dualidad de la que hablábamos hace un momento entra en juego. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de tener, por un lado, el proceso formal, conceptual, duro, tangible obviamente, pero cuadrado. Por el otro lado está lo artístico. Y lo artístico sale a relucir cuando lo conceptual, lo formal, lo cuadrado se topa con una palabra importantísima: lo inefable. Lo inefable es aquello que no se puede explicar con palabras. Sin embargo, reza el dicho, tenemos arte para no morir de la verdad. Y es esa parte de esta dualidad de el licenciado en medios interactivos que va a rescatar todo el asunto. La parte artística es donde los principios de la percepción visual, es donde el arte, la ilustración, la fotografía, lo artístico en general va a salir victorioso. Es necesario entender entonces que las imágenes que ustedes crean, los objetos que ustedes puedan crear, necesitan estar entendidos en primer lugar desde un lenguaje simbólico. Eso ya tiene que quedar claro. En segundo lugar, ese lenguaje simbólico empieza a generar mundos de ficción, pero también reflexiones. Los objetos que ustedes crean, las imágenes que ustedes crean, tienen dos grandes ideas, dos grandes formulaciones. Esas dos grandes formulaciones es que son buenos para usar porque sirven para algo, pero tienen que ser buenos para pensar. Esas dos acepciones son importantísimas. Buenos para usar en un término de utilidad, son una prótesis, nos sirven de algo. Una prótesis es algo que utilizamos que nos ayuda para poder hacer es una herramienta extra, es un elemento que nos permite hacer un trabajo, etc. Y por el otro lado, es bueno para pensar. En términos metafóricos, ¿a qué nos eleva? ¿A qué nos lleva? ¿Qué me hace pensar esa imagen, ese objeto que está ahí presente? No nada más es, por ejemplo, la imagen de un edificio, no es nada más la imagen de un océano, no es nada más la imagen de un atardecer. Esa imagen de ese océano, de ese edificio, de ese atardecer, me lleva a mí a pensar en más cosas. Me lleva a mí a olvidarme de este mundo por un momento y a pensar en un mundo, ¿por qué no un mundo mejor? O quizá un mundo peor, un mundo apocalíptico, en el que en algún momento todo se va a ir por el caño. O por qué no, también me puede hacer pensar en un mundo feliz. En un vivieron juntos. En un vivieron felices para siempre. ¿Por qué no? Es por ello que a sabiendas de este proceso de significación, este proceso en el cual nosotros dotamos de significados no solamente al mundo en términos de un lenguaje, sino ahora dotamos de significados a lo que hacemos, a los objetos, dotamos de significado a las imágenes, dotamos de significado a nuestros videos, a lo que sea que nosotros hagamos. Ahí es donde entra una característica importantísima que es la hermenéutica. La hermenéutica dentro de la imagen no es tanto para la creación de una campaña publicitaria, no es tanto para la creación de una valla, no es tanto para la creación de un video o de lo que sea que estemos haciendo. De alguna manera, no estos son el referente para comprender, explicar, demostrar, ver, hacer visible una realidad de la existencia humana. Esa es la parte importante ante todo esto. No es nada más hacer dibujos, no es nada más hacer un video, no es nada más hacer una animación, no es nada más hacer un objeto, una pequeña estatuilla o lo que sea. No es nada más hacer eso. Cuando nosotros hacemos eso, cuando ustedes hacen eso, lo que están haciendo es que le están mostrando al mundo, a las personas, a todos, la realidad de la existencia humana. Y esa parte es la que en muchas ocasiones no la entendemos.
Los docentes quizá nos preocupamos por plantear cuestiones técnicas, plantear cuestiones muy teóricas, plantear cuestiones de lo que sea, pero pocas veces nos ocupamos de decirte eso que estás haciendo refleja a la comunidad a la cual perteneces. Eso que estás haciendo refleja no solamente lo tuyo, refleja lo de todos. Porque al final de cuentas ese proceso cognitivo y esas ideas que tienes tú en tu mente, esas idiosincrasias, cosmovisiones, modos de ser y de hacer, son parte de la comunidad a la cual pertenecemos. Llámese comunidad mexicana, llámese varón, llámese mujer, llámese niño, niña, llámese como se llame. Una comunidad LGBT+, no sé, lo que sea. Lo importante aquí es que perteneces a cierta comunidad y esa comunidad está en nuestra mente. Y eso es lo que hacemos y lo dotamos. Y la hermenéutica, en este caso, nos ayuda a interpretar precisamente. Nos ayuda a poder interpretar esas ideas, esos conceptos, esos significados y que de alguna manera la hermenéutica nos ayuda a responder las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer? La gran pregunta sobre el hombre, decía Immanuel Kant, es precisamente preguntarse por el hombre mismo. Si el ser humano no se pregunta por sí mismo, pues realmente, ¿cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental del ser humano es por el ser humano mismo. Ese es el rasgo metafórico de una imagen, pensamiento y realidad. La gran dualidad entre la idea de estrategia, entre la idea de concepto, entre la idea de los principios de la percepción visual, los usos, como puede ser la prótesis de lo que hablábamos hace un momento, y el pensamiento, como puede ser la metáfora. Esta unión, esta dualidad permea a lo largo de todo el proceso de el licenciado en medios interactivos y necesitamos entenderla y, ¿por qué no?, hacerla propia para que de alguna manera, con eso en mente, generemos mejores cosas. Y si no podemos generar mejores cosas, por lo menos sí tener en la mente que eso que estoy haciendo no nada más es una ilustración, una fotografía, un dibujo, un video, una animación, un lo que sea. Es la representación de la realidad misma de la existencia humana. Y eso conlleva mucho trabajo. Y eso conlleva mucha responsabilidad. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haber estado aquí. Si les agradó, por favor, suscríbanse y cualquier cosa quedo yo al pendiente. Cuídense mucho y pórtense muy bien.